Bienvenida gente del voleibol, del deporte del universo. Miren qué grande que estamos, ya hablamos de todo el universo. No es que estemos agrandados ni sobrados, nada por el estilo. Se dio así nomás. Tenemos un par de amigos viviendo en Japón, en China, qué sé yo. No, en China ni lo nombro, ni digo más nada de China, por favor. Bien, como siempre, antes de empezar nuestro programa, pidiéndole a nuestro Señor para poder superar esta situación lo antes posible. Y bueno, pidiéndole también para poder estar en sus planes divinos una vez que termine esto y poder hacer lo que nos apasiona, estar en la cancha, estar entrenando con los chicos, nuestro deporte preferido que es el voleibol. Bien, y bueno, hoy tengo la presencia de una compañerita de trabajo, bueno, ya hace rato que no trabaja conmigo, hace como 3 meses, después de la aparición de esta pandemia. Así que bueno, yo pero la veo bien, la veo bien a la Doc, ¿sí? La veo con muchas ganas ahí de participar, la veo que se preparó bien, verdaderamente una gran profesional, una súper compañera, ¿sí? En las buenas y en las malas, como debe ser. Así que bueno, me voy a permitir con todos ustedes hacer un compartir pantalla, ¿sí? Para presentar a mi compañera de trabajo, la doctora Paola Mancero, ¿sí? La cual es una, yo no diría ex deportista, porque yo cada vez que la veo jugar, la veo que cada vez juega mejor, que encesta mejor. Y en todos los campeonatos que hay donde participa la querida Federación Deportiva de la SUAY, entidad a la cual pertenecemos y trabajamos, la tipa la tiene clara, sigue encestando, sigue defendiendo, juega de lo que le piden. ¿De qué hace falta? ¿De ala? Juega de ala. ¿Sí? Juega de armadora, juega de armadora. Donde la ponen, la tipa rinde. Así que para mí no es ex deportista, es deportista de primer nivel. Vamos a mirar un poquito su currículum. Nuestra amiga Paola es médica graduada en la Universidad de Cuenca. En la actualidad es médica de la Federación Deportiva de la SUAY desde el 2018. Anteriormente trabajó como médica interna en el Hospital Homero Castañer Crespo de Azogues, médica residente en el Hospital Luis F. Martínez de Cañar. Médica en el, no sé lo que significa eso, después me especifica bien, son siglas, ¿sí? Renacer. Capacitaciones a las cuales participó, seminario, taller en medicina deportiva, nutrición y técnica en rehabilitación, ciencia y salud y bienestar a través del deporte, congreso de manejo inicial y prevención de trauma en niños y adolescentes, congreso internacional de ginecología y pediatría. Aguántenme que vamos a agregar algunas personas más que se están agregando. Bienvenidos, ¿cómo están? Un gustazo. 6º encuentro de actualización en medicina materno-fetal, taller de suturas y primeros auxilios, curso taller legislación y normativa en seguridad y salud ocupacional, taller internacional de primeros auxilios psicológicos para el personal de salud como respuesta al COVID-19, ponente en el 2º Congreso Internacional de Atención Integral a Adolescentes en el tema síndrome de Meyer, no sé lo que sigue después, Hauser, experiencia diagnóstica en el Hospital Luis F. Martínez. Su carrera deportiva, ¿sí? Esto es lo que hablábamos recién. Seleccionada de la SUAY, la provincia de la SUAY, en el Ecuador, ¿sí? Del 2000 a 2007, en minibásquet, infantil, intermedia y superior en diversos torneos nacionales. Participante del Sudamericano de minibásquet en el 2000, preseleccionada del Ecuador en el 2006, esa no la tenía, esa ya me va a tener que contar algo de eso, Jugadora de la provincia en campeonatos nacionales barriales y 3er lugar en el primer campeonato nacional de exalumnos en Manabí con el colegio María Auxiliadora, alias, ¿cómo se le dice? Yalas. ¿Sí? Está bien, ¿no? Bien dicho. Bien, ahora te reinicio el audio, ¿sí? Dejo de compartir esto para hacer la presentación física virtual de nuestra amiga Paola Mancero. ¿Cómo estás, Pau? ¿Cómo estás, Leo? Un gusto poder compartir con ustedes. Bien. Contame un poquito lo que hablaste así en general en esa última capacitación del COVID, ¿sí? Donde me parece muy importante porque, bueno, indudablemente te estás preparando para lo que viene, ¿no? Y para lo que estamos viviendo. Claro, bueno, lo que dice ahí son primeros auxilios psicológicos, entonces se basó prácticamente en toda la ansiedad y el estrés que está produciendo esta enfermedad, pues el encierro, el cambio de la vida cotidiana. Entonces, hablamos de técnicas que se pueden utilizar, la técnica de la respiración, de escuchar música, todo eso, para liberar un poco de esta forma el estrés. Claro, en el personal de salud, que es a quien fue dirigido, puede causar mucho ya estrés postraumático,
entonces ya sería un tratamiento ya con medicación y psicoterapia también. Entonces, básicamente fueron esos temas que se abordaron dentro de ese congreso. Bien, y tu visión personal, más allá de todo lo profesional, como vos te vas actualizando, etcétera, etcétera, ¿qué pensás del deporte en sí, de lo que puede llegar a pasar después de esto, a vos personalmente? ¿Qué sensación te da todo esto? Bueno, yo creo que, o sea, el deporte se limitó mucho, pues se cambió todo, los que están haciendo el famoso teleentrenamiento, se les cambió todo lo que es su superficie de entrenamiento, los chicos son más propensos a lesiones, es un cambio total, la nutrición incluso de ellos debe ir adecuándose a ciertos cambios que se producen, pues ya la descarga física o energética que ellos tienen ya no es la misma la que tenían antes, entonces, no sé, yo le veo que a futuro va a ser complicado, realmente va a ser complicado la reincorporación, tiene que ir de poco a poco, siguiendo un montón de protocolos para evitar el contagio en los jóvenes y en los niños principalmente, pues están más expuestos ahora con este síndrome de Kawasaki que va asociado al COVID, entonces tenemos que tener realmente todas las precauciones y no desesperarnos, ir poco a poco, pues si nos toca tener a 4 chicos en la cancha, pues tengamos presente que van a ser 4, pero que vamos a ir así progresivamente. Yo creo que va a ser un proceso bien largo realmente. Tocaste el síndrome de Kawasaki. ¿Podés darnos las características como para que uno tenga en cuenta, ¿no? Los profesores que por ahí el día de mañana vamos a estar el cara a cara dentro de pocos, dicen. Claro, bueno, las características del síndrome de Kawasaki es que es una inflamación sistémica. Entonces, vamos a empezar a notar que los chicos pueden, por ejemplo, presentar inflamación en los labios, en la lengua, que se vuelve roja, morada, igual las manos, los pies, empiezan a salirles puntitos. No sé si les conocen como petequias, son unos puntitos como Sí. de sangre. Entonces, van a presentar todo eso y posteriormente quedan con repercusiones cardíacas, pueden quedar con repercusiones neurológicas y de corazón, entonces por eso es una enfermedad de mucho cuidado y que obviamente si prevenimos con el COVID vamos a poder prevenir todo esto. Bien, y bueno, la última pregunta es con respecto al tema de lo competitivo. ¿Vos pensás realmente que la competencia puede iniciarse dentro de este año? ¿Cuál es tu punto de vista? No, yo realmente pienso que dentro de este año es muy complicado. Realmente pienso que, bueno, si es que como al menos aquí en Ecuador ya se aprobó el COE nacional y todo eso, digamos que empecemos en 15 días, siquiera vamos a empezar en esta etapa que se supone que en una etapa inicial se va a hacer el trabajo individual de los chicos. Entonces, siquiera vamos a estar ahí unos 2, 3 meses, de ahí hasta seguir a la siguiente fase donde ya haya un poco más de gente y todo eso. No, yo considero que no. Realmente yo competencia creo que para el próximo año. ¿Y crees que se justifica entonces si no hay competencia? Es como que, no sé, arrancar ya desde dentro de 15 días, Mm, ¿correspondería para vos, según vos? Tu opinión según yo, personal, sí o es sea, que, o sea, mi opinión personal es que no, o sea, no hay más. ¿Por qué? Porque si bien se va a trabajar inicialmente gesto deportivo, eso puede ser trabajado también en casa con el entrenamiento que van llevando los jóvenes hasta ahora. Entonces yo no le veo el apuro si es que no va a haber competencia. Obviamente, si es que ya llegara un comunicado de nuestra autoridad, que es la Secretaría del Deporte, que vamos a tener un torneo nacional en diciembre, entonces de ahí cambia la cosa. Pues obviamente los chicos tendrían que reintegrarse para tratar de que cojan el ritmo que tenían antes, pero realmente se suspendieron todas las claro, competencias no, es nacionales e ilógico, ¿no? internacionales, entonces yo no le veo lógica. Perfecto. Y la última, ahora sí la última, si a vos te piden a tu hijo para ir a entrenar, ¿lo enviarías? No, yo no le mando. Perfecto. Te agradezco muchísimo la sinceridad. Gracias, Paulín. Bien, y ahora sí, tocamos un tema clave dentro de lo que es el deporte moderno, porque hoy nosotros hablamos de que dentro del cuerpo técnico tiene que haber mucha faceta, ¿no? Que el entrenador tiene que manejar, y si puede, si la parte económica lo avala, sería muy bueno tener un psicólogo, tener ahora un especialista en neurociencia, que salió otra herramienta que nos parece fantástica también, ¿sí? Y hablamos también, por supuesto, del nutricionista, ¿no? Y bueno, cuando te pedí este tema, me dijiste, sí, me encanta hablar de esto, así que vamos a darle para adelante, apertura total, ¿sí?
Así que bueno, te agradezco muchísimo, es un honor tenerte con nosotros. Y bien, si tenés para compartir algo, adelante. Toda tuya la cámara. Muchas gracias, Leo. Y sí, bueno, ya tengo para compartir. Perfecto. Bueno, como Leo les comentó, pues él me solicitó que le ayude el día de hoy con el tema de nutrición en los deportistas jóvenes. Pues sí, es un tema que, como Leo les dice, me gusta a mí mucho hablar de esto porque considero que es un aspecto muy importante en ellos. Vamos a partir de conceptos básicos. Entonces, ¿qué es la alimentación? La alimentación va a ser el acto de alimentarse. Va a ser un proceso voluntario en el que nosotros ingerimos alimentos que van a proveer los nutrientes necesarios para conservar la salud y prevenir las enfermedades. En cuanto a los conceptos básicos, tenemos que nutrición es el proceso en el que el organismo utiliza y transforma las sustancias obtenidas de los alimentos para ser utilizados en diferentes procesos. Ahora, ¿para qué es importante tener una buena nutrición? Tenemos que, para básicamente 4 cosas. Sería la mantención de la energía, el crecimiento de las estructuras, la reproducción de la especie y la reparación de tejidos. Siempre tenemos que considerar que para que nuestro organismo esté en un equilibrio, el gasto energético o el ejercicio que realizamos debe ser igual al aporte energético o de alimentos que recibimos. Tenemos que la adolescencia es una etapa de la vida considerada entre los 2 y 21 años en la que un niño pasa a ser un adulto joven. Obviamente va a tener una transformación fisiológica, psicológica y cognitiva. Sus necesidades nutricionales van a estar aumentadas debido a la velocidad de crecimiento que llega a su punto máximo en la pubertad, que es justamente el llamado estirón. Aquí el niño va a obtener el 50% de su peso definitivo y el 25% de la talla adulta. Pau, una pregunta, más o menos, porque viste que hay una diferencia por naturaleza, ¿no? Entre el sexo femenino y masculino. ¿La mujer a qué edad deja de crecer aproximadamente y el hombre a qué edad? Ya, se supone que la mujer, luego de la menarquia, crece entre 5 a 7 centímetros más, mientras que el hombre tiene hasta los 21 años para crecer. Ok, o sea, yo no tengo posibilidad de crecer. No, ya no tienes Qué posibilidades de lástima. crecer. Por un año, cumplí 22 el otro día. Entonces, teniendo en cuenta esto, hay que tener en cuenta que hay ciertos aspectos psicológicos que debemos considerar. ¿Por qué? Porque los adolescentes van a estar... A ver, Leo, si me espera un ratito. Dale. Que se va a apagar mi compu. Suele pasar, ¿eh? Chicos, los que quieren hacer preguntas, acuérdense que lo pueden hacer ahí por el chat, ¿sí? Si es que no se animan a hacerlo, o sea, de manera virtual. Y si no, habilitan ahí el micrófono y hacen la pregunta de manera personalizada, ¿ok? Les recuerdo también que a partir de esta semana, por una cuestión personal, ¿sí? De otras actividades que voy a realizar, las charlas se van a realizar lunes, miércoles, viernes y sábados. Los horarios van a depender de las personas que diserten, ¿no? Pero en general van a tratar de respetarse como veníamos haciendo hasta ahora, ¿sí? 16 horas de Ecuador y 18 horas de Argentina. Ya, listo, Leo. Perfecto. Ya, entonces, como les decía, hay ciertos aspectos psicológicos que deberíamos considerar, ya que los chicos en esta etapa son muy influenciables, entonces tenemos que la imagen corporal, ellos van a tener cierta preocupación y la percepción incluso puede estar cambiada de acuerdo a su imagen física, entonces vamos a tener que va a desencadenar comportamientos dietéticos desordenados. También tenemos que tener en cuenta que es una etapa en la que ellos quieren ir siempre en contra de la autoridad, por lo que van a tener desconfianza en los adultos y siempre van a estar en contra de padres, profesores, entrenadores e incluso del personal médico.
En cuanto a que son muy influenciables, pues todas las personas que están alrededor, sus compañeros más cercanos, pueden crear cierta influencia sobre ellos y van a tener ciertos cambios en su apariencia y en su imagen corporal. Es una etapa también en la que los jóvenes empiezan a tener cierta independencia social, emocional y financiera, y tenemos que aquí tener mucho cuidado y mucha precaución en lo que es el consumo de alcohol y sustancias ilícitas. Tienen una orientación del futuro, entonces van a darse cuenta que su comportamiento actual puede tener riesgos sobre la salud crónica de ellos, y el desarrollo cognitivo que va a estar determinado por un conjunto de valores y creencias, y van a tener que tomar decisiones morales, éticas y sanitarias. Pau, ¿vos vas a tocar en algún momento el tema de los vegetarianos, veganos y ese tipo de dieta? No, pero sí tengo conocimiento. Perfecto. O sea, sí, No, porque cuando vos hablabas ahí de modas, o sea, de que influye, sí, sí, a sí. veces nosotros los entrenadores estamos un poco preocupados por esa situación, porque bueno, nosotros consideramos que la nutrición debería ser por el gasto energético que hace el atleta, ¿no? El deportista, digamos, Exacto. bien equilibrado, y por ahí el tema de las proteínas y principalmente faltan, ¿no? ¿Qué nos podría decir sobre ese tema? Bueno, en cuanto a las proteínas, cuando son los deportistas son vegetarianos o veganos, pues tenemos que se van a consumir principalmente de lo que son legumbres, vegetales y de los frutos secos. Ahora, la diferencia y la importancia que hay que tener en cuenta en esto es que las proteínas de origen animal, o sea, las que vienen en las carnes, huevos y lácteos, entonces estas son complejas, mientras que los que están en legumbres, vegetales y los frutos secos son simples. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de mezclar los alimentos. Por ejemplo, ya no comerse solo como snack nueces, sino ya tiene que comerse nueces y almendras, porque al mezclar dos alimentos que tengan estas proteínas simples van a formar una más compleja y va a ser más beneficioso para el organismo de los chicos. Obviamente tienen que estar en controles periódicos, y en caso de ser necesario, pues se daría un suplemento vitamínico que tenga proteínas para poder compensar si es que hay un déficit. Pero sin embargo, si es que se tiene en cuenta esas consideraciones de mezclar los alimentos, realmente no habría problema en cuanto al déficit de proteínas. Perfecto. Y, por ejemplo, en el caso específico de la SOAI, sin nombrar, ¿hay gente que es vegana o vegetariana y está en alto rendimiento? ¿Conoces? No, de un chico de natación de la federación, sí. Ajá. Sí, sí. Pero no, él está muy bien. Él está muy bien. Bueno, al inicio sí tuvo problemas con lo que es las reservas energéticas, entonces sí le tuvimos que poner en el plan de alimentación de la federación. Y bueno, pues la mamá también aceptó porque los papás eran los que eran vegetarianos y todo eso, entonces aceptaron que él sí tenga ingesta de carnes y todo eso. Entonces todo depende de la demanda energética también que ellos vayan a gastar. O sea, él tuvo que cambiar su Sí, dieta. él cambió su dieta porque empezó con desmayos y todo eso. Entonces, obviamente, todos los seres humanos somos diferentes y unos se van a acoplar mejor que otros, pero sí es importante tener en cuenta el gasto energético. Y Eh, eso, por ejemplo, en el diagnóstico nosotros, los entrenadores, somos, digamos, pieza clave a la hora de preguntar esa situación, porque por ahí nosotros no hablamos de la nutrición, y a lo mejor el atleta no llega a la consulta porque, bueno, porque está sano o porque no lo necesita, y son errores graves. Yo considero que son errores graves nuestros como entrenador, de no saberlo. Sí, 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 realmente es importante que ustedes pregunten cómo están, porque ya digo, si es que tuvieran un deportista que sea vegetariano o vegano, pues tendrían que ponerle en controles periódicos más constantes, tendríamos que estar haciéndole seguimiento, ver que no le esté faltando ningún nutriente, entonces realmente sí es un poco más complicado con ellos. Perfecto. Sigue nomás. Ya. Entonces tenemos que la nutrición en los deportistas jóvenes, vamos a hablar de que el rendimiento deportivo es multidisciplinario, pues va a depender mucho del entrenamiento, de la preparación física, nutrición, hidratación, la voluntad, el esfuerzo y el descanso de los chicos.
tenemos que considerar que la nutrición o los alimentos van a ser la materia prima energética y estructural de nuestro organismo, por lo tanto es muy importante, más para ellos que están en una etapa de desarrollo y están con crecimiento de estructuras y a la final terminan gastando más energía que otras personas, entonces tener una nutrición adecuada es base para su buen desarrollo. Tenemos que considerar siempre las necesidades fisiológicas de acuerdo a la edad, al sexo y al deporte que realiza. Tenemos que la bioenergética del ejercicio, tenemos dos vías, la aeróbica y la anaeróbica. Entonces, la aeróbica va a ser la que se utiliza inicialmente, como tienen ahí, hasta los 30 primeros segundos, y va a ser la energía, va a producirse a partir del ATP muscular. Esto quiere decir que se va a obtener del azúcar que está en la sangre y va a producirse rápidamente energía. Y de ahí tenemos los otros dos sistemas, que es el del ácido láctico y el oxidativo, que el uno va a actuar hasta los de 35 minutos y puede extenderse hasta la hora o 2 horas, y el otro va, cuando ya tenemos pasadas las 2 horas de entrenamiento, va a actuar el sistema oxidativo. El uno va a utilizar el glucógeno de los músculos, en cambio el otro ya va a utilizar lo que es la oxidación o descomposición de las grasas para producir la energía. Entonces, considerando eso, tenemos que es importante hablar que los deportistas tienen que tener una nutrición antes, durante y después del entrenamiento. Antes nos va a servir para preparar el organismo para la actividad física. Aquí, como decíamos que la primera energía que se utiliza es la que viene del azúcar, pues se recomienda de 40 minutos a 1 hora antes consumir un snack o una fruta que tenga azúcar para poder preparar a nuestro organismo para activarse en el deporte. Durante nos va a ayudar a mantener el organismo activo para el buen desempeño durante la actividad deportiva, y hacemos referencia a lo que son las bebidas deportivas. Obviamente ellos no van a estar comiendo mientras hacen ejercicio. Y luego del entrenamiento va a ser importante para recuperar lo que son las energías, las reservas energéticas, y así va a favorecer a la recuperación y la mantención del músculo. Entonces tenemos la pirámide alimenticia de un deportista. Como vemos, la base es el agua, que como promedio se dice que un deportista debe tomar mínimo 3 litros de agua al día. Entonces tenemos también lo que son los alimentos de consumo diario, que vemos que son lácteos, frutas, verduras, grasas buenas, los carbohidratos, las proteínas, mientras que como consumo ocasional le ponemos a los dulces y a las grasas saturadas. En cuanto a lo que son, podemos considerar que lo más importante durante la nutrición de un deportista son los macronutrientes, micronutrientes y la hidratación. Los macronutrientes son los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Los carbohidratos tienen que representar entre el 50 al 60%, proteínas del 20 al 30% y las grasas del 10 al 15%. Los micronutrientes son vitaminas y minerales, y en cuanto a la hidratación hacemos referencia a todo lo que es agua, bebidas energéticas y electrolitos. En cuanto a los macronutrientes, tenemos los hidratos de carbono. Estos van a ser el primer combustible para la práctica deportiva y nos sirven para la mantención de la energía y para la buena contracción muscular durante la actividad deportiva. Tenemos de dos tipos, los de absorción rápida y los de absorción lenta. Los de absorción rápida son los que van a proporcionar monosacáridos y disacáridos, y se van a encontrar en frutas, mermeladas, dulces y leche. Entonces es lo que les decía, de que para iniciar la actividad deportiva unos 40 minutos o 1 hora antes podemos consumir una fruta, y va a proveer energía que se descomponga rápido para poder realizar la práctica deportiva. En cuanto a los de absorción lenta, son los cereales y sus derivados, que tendríamos lo que son harinas, pastas, pan, avena, las legumbres, los tubérculos como la papa y los plátanos. Entonces estos son los que van a hacer nuestras reservas energéticas. Ahora, los requerimientos diarios cotidianos. En los hidratos de carbono es muy importante tener en cuenta que cuando estamos en entrenamientos o en la vida cotidiana tienen un porcentaje. Sin embargo, cuando ya estamos en competencia, va a aumentar un poco la ingesta de los mismos. Entonces,
Entonces tenemos que cuando se realiza un ejercicio de 1 hora o ejercicio moderado, lo recomendable es de 5 a 7 gramos por kilogramo al día. Cuando la resistencia aeróbica de moderada a alta intensidad, es decir, que el ejercicio dura entre 1 a 3 horas, va a ser de 6 a 10 kilogramos por kilo al día. Cuando el ejercicio es de extremo, es decir, de 4 a 5 horas, tenemos que se necesitan de 8 a 12 kilogramos por kilo al día. Estos nos van a servir para la reposición de los depósitos de glucógeno y también es importante considerar que cuando los deportistas buscan bajar su porcentaje de grasa, pues estos son fundamentales para, la disminución de estos es fundamental para la disminución del peso, entonces obviamente va a bajar la concentración del mismo. Entonces ahí se recomienda ingerir de 3 a 5 gramos por kilo al día. Para tener una recuperación de glucógeno, en los individuos que hacen ejercicio de baja intensidad, se recomienda de 7 a 10 kilogramos por kilo al día. Ahora, tenemos que les decía que es diferente cuando estamos en la vida cotidiana que cuando estamos en competencia. Entonces, con situaciones agudas, lo recomendable de consumo de hidratos de carbono antes y después del ejercicio, tenemos que para una recuperación post ejercicio o de carga de hidratos de carbono previo a ejercicios de menos de 90 minutos, se recomienda de 7 a 12 gramos por kilogramo al día. Esto es para obtener una recuperación general. Tenemos de 10 a 12 gramos por kilo al día. Ya, tenemos que considerar que aquí los carbohidratos sean bajos en fibra y de fácil digestión. ¿Por qué? Porque si no van a causar sensación de llanura que les puede dar problemas durante la realización del ejercicio. Un ejemplo, por ejemplo, ¿qué sería? ¿Pastas? O sea, comer fideos, algo por el estilo. No. ¿Qué sería? Verá, las pastas, bueno, en cuanto a lo que son, digamos, harinas, lo que se les recomienda incluso es consumir un poco más lo que son harinas integrales, o sea, arroz integral, pan integral y eso. ¿Por qué? Porque las pastas son de absorción lenta. Entonces, eso es mejor. Entonces, por ejemplo, aquí, luego de un ejercicio, podemos comer un yogur o que les gusta a los chicos, es algo que les gusta, y si les gusta la granola, pueden comer la granola. También las barras energéticas también les va a ayudar a la recuperación de hidratos de carbono. ¿Qué más? Galletas de avena, son cosas que les van a ayudar. En cuanto a lo que es una reposición rápida post ejercicio, justo ahí estamos. Se recomienda de 1 a 2 gramos por kilo al día en las primeras 4 horas. De ahí luego vamos a hacer pequeñas porciones con 15 a 60 miligramos. Tenemos que la comida pre-ejercicio para aumentar la disponibilidad de hidratos de carbono, es lo que les decía, de comerse una fruta antes de empezar la actividad deportiva, y se recomienda que sea de 1 a 4 gramos por kilo al día y de 1 a 4 horas antes de realizar la actividad. Ya, también tenemos que durante el ejercicio es importante, es decir, el día de la competencia es importante la ingesta de los hidratos de carbono. Entonces, en ejercicios de menos de 45 minutos se recomienda de 30 a 60 gramos 1 hora antes de la actividad deportiva, siempre valorando que sus necesidades ya que pueden ser un poco más o un poco menos. Aquí hay que tener en cuenta las bebidas hidratantes, pueden ser suficientes para satisfacer estas necesidades de hidratos de carbono en actividades de 45 minutos. Cuando ya el ejercicio es entre 1 a 2 horas y media, se recomienda de 30 a 60 gramos por hora. Aquí ya podemos mezclar con lo que son los geles líquidos o los líquidos o sólidos, por ejemplo, las barras energéticas. Hay también ahora unos geles que han salido con hidratos de carbono y obviamente también la bebida deportiva. Y cuando ya es un ejercicio exhaustivo de más de 2 horas y media, va a ser igual que el anterior, con los geles, con los líquidos o las barras energéticas, y vamos a ver que aquí hay un mayor consumo de hidratos de carbono de mejor rendimiento. Entonces aquí vamos a tener que
que ver que los hidratos de carbono que consuman los chicos tengan glucosa y lactosa. Y fructosa. No solamente, aquí ya no se recomienda solamente comerse una fruta, o hay ciertos bebidas deportivas que tienen azúcares a base de fructosa. Entonces aquí es importante que no solamente sea a base de fructosa, ya que es una de las azúcares simples, sino que también tenga un poco de glucosa. En cuanto a las proteínas, estas forman parte de nuestra estructura orgánica. Sus principales funciones es que participan en el crecimiento y en la estructura celular, van a favorecer el desarrollo muscular, el transporte de la hemoglobina, el transporte de sustancias nutritivas y de desechos. Entonces tenemos que las proteínas también son de origen animal y de origen vegetal. Animal, las carnes, pescado, leche, huevos, principalmente se encuentran en la clara del huevo. En cuanto a lo que es la vegetal, tenemos las legumbres como frijol, lenteja, arveja, garbanzo, frutos secos, los nueces, pistachos, almendras. Y aquí es lo que les decía, que si es que son vegetarianos, puedes tratar de consumir mezclados para formar una proteína más completa y que sea de mejor absorción para nosotros. Entonces tenemos los requerimientos diarios. Cuando es un deporte recreativo, igual menos a 1 hora, se considera de 0,8 a 1 gramo por kilo al día. Y cuando son personas que están físicamente activas, es decir, que hacen el ejercicio diario, el recreativo es de 3 a 5 veces por semana. En cambio, el activo ya sería diario, se recomienda de 1 a 1,4 gramos por kilo al día. La resistencia, es decir, cuando ya hacen actividad deportiva como nuestros muchachos, se recomienda de 1,2 a 1,4 por kilo al día. Y cuando ya son actividades de mantenimiento de fuerza, tienen igual la misma necesidad. Sin embargo, considerar que cuando necesitan ganancia de masa muscular, pues hay que aumentarle un poquito, de 1,7 a 1,8 gramos por kilo al día. Tenemos que la recuperación para después del ejercicio se recomienda de 0,2 a 0,4 gramos por kilo al día. Aquí es importante tener en cuenta que los sujetos entrenados con exceso de proteína no tienen beneficios, pues esta solamente se va a oxidar y lo único que va a hacer es producir energía. Entonces aquí es importante, ¿por qué? Porque generalmente tenemos el mito o la creencia de que pues los deportistas solamente deben consumir proteína o más proteína, y no es así. Aquí también es importante algo que les quería decir, un tip que tengan en consideración. Como todos sabemos o nos dicen o hemos escuchado, es que la necesidad diaria de una persona o de porción que se puede tener de la carne es la palma de la mano. En los deportistas lo que se recomienda es las 2 palmas de la mano juntas y el grosor del dedo meñique. Perfecto. Tenemos que el consumo excesivo de proteínas también puede ocasionar acumulación de desechos tóxicos. Por ejemplo, todos sabemos que las carnes rojas van a hacer que se eleve el ácido úrico y van a provocar la famosa artritis botosa. Y también van a tener otros efectos perjudiciales que van a evitar el buen rendimiento de nuestros deportistas. En cuanto a lo que son grasas, estas son básicamente utilizadas como reservas energéticas, y lo que sí nos van a servir es para la absorción de vitaminas liposolubles, que son la A, la D, la E y la K. Sus funciones principales es que van a proporcionar energía, van a formar parte de las células, van a proteger los órganos principales como que son hígado, corazón, vaso y riñones, y van a ayudar a mantener la temperatura muscular. Tenemos de 2 tipos, la animal y la vegetal. Pues la animal está en lo que son carnes, embutidos, quesos, aceites de animales, mantequillas, etcétera, y la vegetal en lo que son aceites de olivas, de semilla, las soyas, las margarinas, frutos secos. Estos son los famosos aceites insaturados, y los de origen animal son los saturados. Entonces justo tenemos aquí el exceso de grasas saturadas va a ser perjudicial. Decimos lo que son margarinas, embutidos, y eso es perjudicial. ¿Por qué? Porque van a ser procesos inflamatorios que van a aumentar el colesterol. Las grasas insaturadas, estas son las que son ricas en omegas 3, 6 y 9, las que vienen en el aguacate, en el pescado, en las semillas como los frutos secos.
Entonces, estas van a ser saludables ya que van a proveer de los omegas 3, 6 y 9 y van a ayudar a lo que son la circulación, el corazón y son antiinflamatorios. En cambio, las grasas hidrogenadas, que son las famosas frituras o comida chatarra, estas son muy perjudiciales y es la peor grasa que podrían ingerir. Tenemos que una alimentación sana y equilibrada debe contener grasas vegetales, que son las no saturadas, y es recomendable evitar consumir alimentos fritos, especialmente el día de la competencia y en días previos debido a su elevada duración de la digestión. Entonces vamos igual que con las proteínas. Entonces, se van a demorar, entonces va a causar malestar, sensación de pesadez, náuseas, vómitos, entonces van a no rendir en su deporte. En cuanto a los micronutrientes, tenemos las vitaminas. Realmente estas son importantes para varios procesos de nuestro organismo. Tenemos que un joven necesita entre 2 a 3 veces más vitaminas que cualquier persona. Tenemos que se van a clasificar en liposolubles, la A, la D, la E y la K, y las hidrosolubles, que son la B y la C. Realmente pueden causar un montón de síntomas, tanto el déficit como el exceso. Por eso es importante que si quieren tomar un complejo vitamínico sean evaluados primeramente. Obviamente hay épocas en las que sí hay como darles. Por ejemplo, ahora todos sabemos que las vitaminas y minerales son fundamentales para potenciar el sistema inmunológico. Entonces es una época en la que sí se recomienda tener un complejo vitamínico al lado. Y recordarles que la mayoría de las vitaminas y minerales están presentes en todos nuestros alimentos. Entonces tenemos que estar presentes en las carnes, en las legumbres y principalmente en lo que son legumbres, verduras, hortalizas y frutas. Entonces es importante el consumo de las mismas en esta época. Pau, te quiero tocar un tema actual, ¿no? Casualmente vos nombraste esto y creo que es bueno porque yo escuché 2 escuelas, ¿sí? La escuela que te dice, no, si está bien alimentado no le hace falta ningún complejo vitamínico. Pero el otro Sí. día también escuchaba a un médico que decía que, bueno, hoy los chicos están encerrados prácticamente, ¿sí? Es decir, no salen. Entonces está la posibilidad que al no salir, cuando se expongan a la vida, digamos, de afuera, recaigan en patologías porque al no estar constantemente actuando el sistema inmunológico con estas cuestiones, digamos, de bacterias, etcétera, de todos los días, es como que está la posibilidad que el sistema inmunológico esté un poco deprimido. Entonces, decía, él sí hace falta complejo vitamínico. ¿Cuál es tu postura? Bueno, realmente es que aquí va mucho lo que es la alimentación en casa, digamos, o sea, cómo se les controla también. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de que los chicos tienen que tener una dieta balanceada y que las vitaminas y minerales están presentes en lo que son legumbres, frutas, verduras, y entonces tenemos que tener en cuenta que si les variamos, pues van a tener, obviamente todos los alimentos tienen diferentes tipos de vitaminas y minerales. Entonces, si es que yo sé que mi hijo come una dieta variada y que es suficiente, porque realmente se supone que con la ingesta diaria de 2 ensaladas al día, de 3 frutas al día, nosotros vamos a obtener estas vitaminas y minerales. Claro. Entonces, si es que yo veo que es así mi hijo, pues obviamente sí, está preparado y está con un sistema inmunológico bien. Pero, sin embargo, es verdad lo que dice el doctor, o sea, como no está en funcionamiento, el sistema inmunológico tiende a deprimirse, a no funcionar, a volverse vago, como quiera. Entonces, yo considero que sí es importante tener un complejo vitamínico en esta época, al menos para prepararse a salir nuevamente al retorno de la nueva normalidad llamada. Entonces sí tenemos que fortalecer un poco lo que son en nuestro sistema inmunológico. Perfecto. Esto no es un programa comercial ni nada por el estilo. Si vos tendrías que recomendar hoy un complejo vitamínico barato, ¿sí? Para que los profes sepan más o menos qué podría ser. No, no te preocupes, no pasa nada. Yo me hago cargo. Bueno, como tú me pediste las recomendaciones, digo aquí también, no es ninguna cuña comercial, pero Natural Vitality tiene una buena opción que es
lo que son multivitamínicos en gomitas. En Es gomitas, algo, que son ricas, ajá, digamos. que son ricas, les gustan, nadie se va a quejar y son completas. Tienen todas las vitaminas, tienen buenos rendimientos, obviamente en niños, es decir, menores de 12 años, lo que se recomienda es una gomita al diario y en los mayores de 12 años para arriba se recomienda 2 gomitas diarias. Son baratas, ¿por qué? Porque vienen 100 y valen creo que $20, $21 O y sea que te sirve como para entonces, 3 meses, una cosa así. exacto. Perfecto. Entonces, Bien. ya. Gracias, Pau. En cuanto a lo que son minerales, son necesarios para la formación de tejidos y síntesis de hormonas. Tenemos que son macro y microelementos. Macro cuando su necesidad es superior a 100 miligramos, entonces tenemos el sodio, el cloro, el potasio, el fósforo, el calcio, el magnesio y el silicio. Y los microelementos que son inferiores a 100 miligramos por día. Tenemos el zinc, el hierro, el magnesio, el cobre, el yodo, el flúor y el selenio. Entonces, igual estos, como les digo, presentes en todos los alimentos, como podemos ver, o sea, están en frutas, en legumbres, en carnes. Entonces, es por eso que radica aquí la importancia de tener una dieta balanceada, una dieta variada, igual de igual manera. En cuanto a lo que es hidratación, tenemos que, como les dije al inicio, como promedio 3 litros de agua al día. Sin embargo, si queremos hacer por peso del deportista, se recomienda 35 mililitros por kilogramo al día. Las funciones: va a aportar de nutrientes a las células musculares, a eliminar sustancias de desecho, a lubricar las articulaciones, a la regulación de los electrolitos en la sangre, a la regulación de la temperatura corporal y a prevenir lesiones, especialmente de tipo muscular. Nos va a ayudar a prevenir lo que son desgarros y contracturas musculares. Ahora, ¿cómo ingerir el agua? Es importante que el agua, al igual que la comida, sea ingerida antes, durante y después del entrenamiento. Entonces, antes del entrenamiento se recomienda que entre 400 a 600 mililitros en 1 a 2 horas antes de empezar el entrenamiento o la actividad deportiva para prevenir lo que serían deshidrataciones. Durante el entrenamiento es importante beber agua antes de tener sed. Aquí se recomienda 250 mililitros cada 15 a 20 minutos y considerar aquí lo que son las bebidas deportivas, pues como les decía antes, estas tienen hidratos de carbono que nos van a ayudar en el rendimiento de los chicos durante el entrenamiento. Y después del entrenamiento lo ideal es pesarse y o sea, lo ideal es pesarse antes de la actividad deportiva y después de la actividad deportiva. Y por cada kilogramo perdido se pone 1 litro de agua. Sin embargo, es algo muy complicado que no vamos a hacer siempre, entonces lo que se recomienda es igual de 400 a 600 mililitros terminado el entrenamiento y posteriormente puede ir tomando hasta que sacie su sed. ¿Por qué? Porque al saciar su sed vamos a darnos cuenta que ya repuso toda la hidratación que perdió durante la actividad deportiva. Pau, ¿cuál sería el síntoma más característico de la deshidratación? O sea, yo estoy entrenando, ¿no? Qué sé yo, te pregunto, por ejemplo, el calambre, ¿es un síntoma de deshidratación? No, el primer síntoma de deshidratación es tener sed. Si Ok, llegas a tener sed, ya estás deshidratado entre el 2 al 3%, que es perfecto, una deshidratación grado 1. bien. El primer síntoma. Luego, obviamente, ya va avanzando y entonces va que la boca seca, que el calambre, que el desmayo y todo eso. Pero el primer síntoma es tener sed. Perfecto. En cuanto a lo que son electrolitos, tenemos que nos sirven para el mantenimiento de los líquidos y los principales en esta acción son el sodio, el potasio y el cloro. Tener presente que se eliminan durante el sudor principalmente el sodio, por lo que hay que reponerle entre 0,5 a 0,7 gramos por litro en actividades de más de 1 hora. Cuando hay bajo consumo de electrolitos vamos a tener lo que son calambres, debilidad y apatía, sentirse cansado. Entonces, esos son los síntomas de los que hablábamos, Leo. Perfecto. Ya, entonces tenemos aquí un cuadro que compara la pérdida de electrolitos
post-transpiración y el contenido de las bebidas. ¿Por qué les puse esto? Es más para que tengan presente, hay muchos entrenadores que no les gusta que tengan su bebida deportiva. Entonces, no les gusta que ingieran la bebida deportiva durante el entrenamiento o la competencia. Entonces, esto les pongo importante porque para que se den cuenta cómo va reponiendo los electrolitos y obviamente al reponer los electrolitos nos va a ayudar a evitar una deshidratación en nuestros deportistas. Sin embargo, cuando ya son deportes de alta resistencia, hay que tener las bebidas específicas que serían las tónicas de alta resistencia, ya quedamos que son ejercicios pasados las 3 horas. Ese tema de las bebidas es bastante conflictivo. Te digo por qué. O sea, generalmente pasa que en las competencias nuestras, ¿no? De la federación, bueno, hace un convenio con tal bebida deportiva y bueno, en esta competencia va esta bebida, en la otra competencia va otra, y por ahí está el tema de que el chico, no sé, rechaza un cierta bebida, a lo mejor porque tiene, no sé, por el sabor, porque tiene mucho dulce. Entonces mi consejo, ¿no? Es que primero probar esa bebida para ver si realmente es del agrado y tiene el chico la tolerancia para poder consumirla. Porque a veces cambiarle una determinada modalidad, un hábito determinado, como es el de consumir una bebida determinada, ¿no? Qué sé yo, vamos a suponer, vamos a nombrar ahora el Gatorade. Estuvieron consumiendo Gatorade y resulta que para esta competencia se la cambian y le dan el mate del Leo, ¿sí? Y resulta que cuando toman el mate del Leo se descompone, le da náusea. Entonces es un tema bastante conflictivo. A mí me preocupa cuando le cambian el hidratante. No sé si está de Sí. acuerdo. Sí, justamente por eso se recomienda, incluso hablábamos en entrenamientos y en las competencias, o sea, esto tiene que ser siempre de la mano, o sea, el entrenamiento prepara para la competencia en todo, en Claro. nutrición, en hidratación, en todo, y en todas las capacidades físicas de ellos. Entonces, obviamente, si es que llegara a pasar esto, lo ideal es, como dices tú, hacer un proceso de adaptación, entonces, tratar incluso de tolerancias, lo que hacíamos con las chicas en Ibarra, por ejemplo, que no les gustaba el que les No, dieron, me acuerdo. intomable, era intomable. Ya. Pero ¿qué hicimos? Les dimos una vez, les dábamos agua y la siguiente les dábamos ni me acuerdo qué hidratante era, pero les No, dábamos el mejor, hidratante. no me acuerdo, no me quiero ni Entonces, acordar. entonces íbamos así alternando, entonces vimos la forma de que puedan consumir, pero sin embargo sí es mejor y preferible tener una etapa de adaptación si es que llegara a pasar esto del cambio del hidratante. Perfecto. Ya en cuanto a lo que son las distribución de comidas, se recomienda que los deportistas tengan entre 5 a 6 comidas diarias, teniendo presente las 3 principales que serían desayuno, almuerzo y merienda, y las 3 colaciones. El desayuno representa entre un 15 y un 25%, cada colación el 5%, el almuerzo del 25 al 35%, la merienda entre el 25 al 30%. Tenemos horarios, que eso es muy importante. ¿Por qué? Porque ahora, como estamos en esta etapa, pues lo que más hemos hecho es desadecuarnos a toda nuestra vida cotidiana y nos quedamos que hasta la madrugada y que al desayuno es a las 10 de la mañana. Recordemos que post digestión e incluso para evitar el aumento de peso es importante tener esto de horarios de comida. Entonces el desayuno se recomienda que sea entre las 6 y las 8 de la mañana, el almuerzo entre las 12 y las 2 de la tarde y la merienda entre las 6 y las 7. Pasado las 7, si es que tuvieran hambre, lo que se recomienda es una colección o un snack saludable, que podría ser una fruta, lo que les venía hablando, la granola, los frutos secos, una zanahoria pelada, si les gusta la zanahoria. Entonces se recomienda solamente una ingesta así pequeña para, pues todos sabemos que mientras dormimos, nuestro organismo se inactiva, entonces vamos a así evitar el almacenamiento de la comida en exceso en grasa en nuestro organismo y va a verse reflejada en un exceso de peso. Hay una pregunta, Pau, de José Meira de Loja, y dice, habla sobre las bebidas energéticas. Dice, ¿es verdad que causan problemas en el sistema cardiovascular? Y si son recomendables o no.
No, a ver, las bebidas, los energizantes, sí, pues eso sí tienen taurina, cafeína y todo eso, entonces sí van a acelerar nuestro metabolismo, sí van a acelerar lo que son los latidos cardíacos, entonces obviamente si ya normalmente el ejercicio va a acelerar el ritmo cardíaco de los deportistas, obviamente si tomamos una sustancia que aumente esto, tenemos un riesgo de un infarto, de un derrame, que es lo que ha pasado en muchos deportistas. Entonces, ¿Saltan el obviamente, control antidoping eso? debería, no, no salta. Sí, se No. supone que si les hacen doping, sí sale positivo. Perfecto. Sí salen Ajá, positivo, ok. sí, pero obviamente no están recomendadas. Las energéticas no, las hidratantes sí. Ok, perfecto. Ya, entonces, bueno, les he puesto algo que es importante, cómo obtener el cálculo calórico diario de un deportista. Entonces, tenemos la fórmula de Cunningham que nos dice que el gasto energético en reposo en kilocalorías o GER es igual a 500 más 22 por la masa corporal magra en kilogramos. Entonces, el porcentaje de grasa corporal siempre va a ser el 10%. Entonces, les hemos puesto ahí el ejemplo de un deportista que pese 79,5 kilogramos. Entonces, se saca el peso de la grasa, va a ser 7,9 kilogramos de grasa, y para poder sacar la masa corporal magra, tenemos que hacer el peso total menos el peso de la grasa, nos quedan 71,6 kilogramos de masa corporal magra. Entonces, con eso podemos aplicar la fórmula de Cunningham, entonces nos saldría 500 más 22 por 71,6, entonces ese deportista debería ingerir 2.075 calorías al día. Entonces eso nos sirve para hacer el cálculo de la dieta. Entonces yo considero que lo que hablamos anterior, que estábamos hablando en kilogramos y todo eso, es muy poco práctico, entonces a mí me gusta más esta parte de aquí. Entonces, hablamos de lo que son porciones. Entonces, Claro. ahí hablamos de porciones en consumo por las calorías diarias. Entonces, ustedes ven aquí que te hemos hecho un cuadro hasta las 3.400 calorías. Entonces, para 1.800, para un deportista que tenga que consumir 2.600 calorías, tenemos que las porciones de carbohidratos van a ser 12 al diario. De vegetales van a ser 5, de frutas van a ser 5, de lácteos van a ser 5, de carnes van a ser 3 porciones de 250 gramos cada una, o lo que yo les decía, las 2 palmas de las manos juntas con el grosor del dedo meñique. Perfecto. Y de grasa dulce y dulce tenemos que son 4 porciones. Y ahí Ahora, ¿cómo nosotros lo podemos? distribuimos, lo distribuimos. Exacto, entonces tenemos un cuadro también que bueno, aquí está la pirámide de los deportistas en porciones. Entonces tenemos igual los 3 litros de base al día, los carbohidratos entre 8 a 16, vegetales entre 3 a 6, frutas entre 3 a 7, carnes y así. Y con la tabla anterior tendríamos que medir esto. Sin embargo, para que no se confundan, aquí tenemos todos los diferentes tipos de alimentos y sus representaciones en porciones. Entonces tenemos que una tajada de pan integral, media taza de arroz, de pasta, trigo, quinoa, media taza de cualquier cereal o granola. Entonces cada uno de estos es una porción. Entonces estos representan carbohidratos. En cuanto a lo que son vegetales, media taza de verdura cruda, por ejemplo, la zanahoria que se come así solo rallado, entonces ahí podemos comer una taza. Sin embargo, cuando ya están cocidos, disminuye a media taza una porción. En cuanto a lo que es fruta, igual si es que es una fruta entera como la manzana, la mandarina, pues cada fruta una porción. Considerar que la banana, solamente media banana es una porción. Y cuando tenemos frutas picadas o, o lo que son mezcladas en una ensalada de frutas, la media taza es una porción. Y también tenemos que media taza de jugo va a ser una porción de fruta. En cuanto a lo que son lácteos, tenemos que una taza de leche y yogur es una porción, 2 tajadas de queso es una porción, a los que les gusta el queso ricota, tenemos igual que 2 tazas de ricota o tefa es una porción. En cuanto a las proteínas, igual está ahí el 85, están en gramos, pero tengan presente, para mí más práctico, las palmas de la mano.
En cuanto a lo que son grasas, cada cucharadita de aceite, mantequilla o margarina igualmente es una porción. Y en cuanto a lo que son dulces, se les recomienda 30 gramos de chocolate, sería igual una porción, que es la barrita de chocolate normal de Manicho, de cualquiera de estos chocolates, o una porción o un trozo de cualquier postre que sea de su agrado. Perfecto, está mucho más práctico ahí. Eso es mucho más práctico. Sí. Entonces tenemos el plato de un atleta, entonces Pau, podemos... aguántame. Hay una pregunta de la Dime. profe Marcela Puerta de Quito. Dice, ¿es cierto que el consumo exagerado de bebida isotónica como el Gatorade, el Power, ese ahí, no sé cómo se llama, pueden causar daño renal? Por el consumo, o sea, es por la sal. Ajá. No, ya, obviamente el exceso de sal sí causa daño renal. Okay. Sí, por eso es que se les recomienda solamente, o sea, durante el entrenamiento la bebida deportiva. Y antes y después del entrenamiento es preferible agua. Ajá. O sea, sería ilógico entonces tener la botella de Gatorade para tomar durante todo el día. Eso no es recomendable. Solamente No, cuando no. se hace la competencia. Sería lo Ajá, mejor. es lo mejor, es lo ideal. Perfecto. Ya, entonces tenemos aquí un plato de un atleta, entonces ahí podemos ver, esto es para cuando estamos en cualquier entrenamiento, se les recomienda, entonces ahí tenemos porciones, ¿sí ven? Entonces aquí va lo que son carbohidratos, cereales y todo eso, entonces pasta, arroz, todo eso. Cuando queremos que haya reducción de peso, le quitamos un porcentaje, va la línea entrecostada y aumentamos lo que es la proteína magra, que ahí tenemos aves, pescado, carne de soya, todo eso, todo lo que serían proteínas. Lo que siempre gana o siempre va más es lo que son frutas y verduras. Entonces, si es que nuestros deportistas se nutrieran de esta forma, realmente no habría problema en lo que hablábamos de Claro. la obtención de minerales y de vitaminas, entonces realmente fuera lo ideal, pero realmente en nuestro medio hacemos todo al revés, porque comemos que la sopa con papa, que la sopa de fideo, que no sé qué, entonces ahí ya va una Y el carga arroz grande y el arriba. arroz con ensalada de papa y con ensalada de fideo. Sí, tal cual. Entonces realmente es por eso que hay los problemas de desequilibrio de nutrición. Con Igual respecto al que, tema del azúcar, bueno, que ahora hay muchos que recomiendan, no sé si dejarla, pero consumir menos, ¿no? ¿Qué opinas con respecto a ese tema? bueno, depende. Ahora en lo que estamos ahorita, en lo que es la cuarentena, realmente lo que se recomienda es la disminución de hidratos de carbono y de azúcar. ¿Por Perfecto, qué? Porque las dos en exceso se van a acumular como grasa y nos van a hacer subir de peso. Entonces perfecto. ahora sí, bajar. ¿Escucharon, chicos? Todos, atenti. Ya, entonces tenemos que con un entrenamiento moderado, que ya es el de 1 hora en adelante hasta las 2 horas, entonces tenemos que, ahí van aumentando las porciones, entonces ahí vemos que ya aumenta un poco y va a proporcionar lo que son legumbres y verduras y va a proporcionar con lo que serían carbohidratos y la proteína sigue igual, no cambia nada. Entonces tenemos que aquí las colaciones van a ser de frutas frescas, igual tenemos el agua, tenemos la grasa que son principalmente los aceites buenos o los que les decía ricos en omegas 3, 6 y 9. Y bueno, obviamente los saborizantes de cada comida. Y cuando ya es un ejercicio realmente fuerte, de más de 3 horas al día, entonces ahí sí vamos a tener que cargar de carbohidratos, porque como decíamos, los carbohidratos de absorción lenta son los que van a dar nuestras reservas energéticas, como por ejemplo un triatleta. En ellos es recomendado este plato que la mitad si sea de pasto, de carbohidrato, y de ahí dividimos en dos, la una para vegetales y la otra sería para la proteína. Igual con sus colaciones de frutas y el consumo de las grasas buenas. Entonces, si estas recomendaciones que se hacen o se sugieren, tenemos que durante el entrenamiento hay que satisfacer los requerimientos de energía y nutrientes, planificar la alimentación para alcanzar un buen nivel de masa muscular y de masa grasa que sea compatible con el buen estado de salud y rendimiento,
Vamos a optimizar la adaptación y la recuperación entre sesiones de entrenamiento. Vamos a recuperar energía e hidratación entre cada sesión para tener un rendimiento deportivo óptimo. Vamos a experimentar estrategias nutricionales para la competición. Vamos a cubrir las necesidades de nutrientes que son necesarios para el entrenamiento. Entonces ustedes ven que ahí está incluso lo que hablábamos, Leo, de los hidratantes, pues, o sea, experimentar las estrategias nutricionales. Claro. Entonces, reducir los riesgos de enfermedad y lesiones durante el entrenamiento intenso. En caso de ser necesario, tenemos que consumir en forma informada y bajo supervisión de un profesional suplementos y alimentos deportivos, alimentarse para conservar la salud a largo plazo y disfrutar de la comida y del placer de comer. Cuando estamos en competencia, pues se hacen otro tipo de recomendaciones, que sería alcanzar un peso corporal saludable, es decir, que llegue el atleta preparado para la categoría y el rendimiento que necesita. Llenar los depósitos de energía mediante el consumo de hidratos de carbono y pues la disminución de la intensidad del entrenamiento los días previos a la competencia. Como decíamos, grasas e hidratos de carbono se demoran en absorber y les pueden causar ciertos problemas. Tenemos que abastecer de hidratos de carbono 1 a 4 horas antes, que hablábamos principalmente de lo que son frutas o lo que son las barras energéticas o los geles, para que no sientan tan pesado el estómago. Vamos a tener que mantener la hidratación antes, durante y después de la competencia, consumir los hidratos de carbono después, más de 1 hora después de duración. Vamos a cubrir necesidades de líquidos y alimentos antes, durante y después del ejercicio. Vamos a tener que facilitar la recuperación después de la competencia, es decir, después de la competencia es normal que les dé hambre y quieran comerse el mundo. Entonces tenemos que darles esa oportunidad de que recuperen todas sus reservas energéticas. También durante una competición prolongada hay que asegurar la alimentación que no comprometa los objetivos de ingesta energética total y de nutrientes. Siempre tomar decisiones informadas sobre el uso y utilidad real del rendimiento de los que son suplementos deportivos y alimentos en los deportistas. Acá hay una preguntita. Epa, ya me... perdón, ya pusiste gracias, no te podemos hacer más ninguna pregunta. A ver, la primera pregunta dice, con respecto al tema, bueno, nosotros tenemos la dualidad esta de la sierra y de la costa, ¿no? Entonces, ahí vos nos recomendabas cuánto tomar de líquido antes de la competencia o del entrenamiento. Y después, incluyendo otra pregunta dentro, porque hay chicos y chicas que sudan o que transpiran más que otros. Vos te das cuenta, o sea, en el tema de la camiseta, la cara. Entonces me preguntan cómo podemos saber cuánto más le tenemos que dar, porque indudablemente no es lo mismo lo que va a consumir él. Yo vengo de la sierra, por ejemplo, y me voy a la costa, entonces creemos que es más lo que debe consumir antes para evitar esa posterior deshidratación, ¿no? Más o menos, ¿cuánto más? Aquí hay que tener hay que considerar también que la capacidad del estómago para ingerir o para absorber lo que es el líquido es máximo de 800 mililitros por hora. Entonces, si hablamos de que lo recomendable, obviamente, para que ellos no estén pesados, no sientan las náuseas y todo eso, es 1 hora antes para que pueda ser absorbido incluso este líquido. Entonces, lo máximo que se les pudiera dar antes es los 800 mililitros. No se les puede dar más. ¿Por qué? Porque por capacidad gástrica no hay cómo y van a sentirse pesados, y incluso hacerles un daño. Entonces, ese es el promedio que se recomienda, sea en la costa o sea en la sierra. Y repito, si es que se llegaran a deshidratar más, obviamente ellos después van a seguir sintiendo sed. Entonces va a ser el síntoma que lo que les decía, después del entrenamiento, ellos pueden tomar igual estos 400 a 600 mililitros enseguida para recuperarse. Sin embargo, luego durante las siguientes 4 horas, ellos pueden tomar el líquido a libre demanda hasta saciar la sed. Y así se va a recuperar. Perfecto. Y ahora la pregunta es al revés. Los que vienen de la costa y van a la altura, ¿qué recomendás con respecto a la hidratación y al tema de la comida? Bueno, en cuanto a lo que es, bueno,
empezando en lo que es comida, carbohidratos, obviamente son completamente diferentes los que consumen en la costa que los que consumen en la sierra. Sin embargo, las concentraciones deben ser la misma. Es decir, si es que ustedes llegan a la sierra y tienen la facilidad de llegar a un lugar donde les puedan preparar un desayuno que a ustedes les guste, si les gusta el bolón con queso, pues preferible que se coman el bolón con queso a que coman un pan con leche que les puede hacer daño, ¿ya? Entonces es preferible tener ese tipo de consideraciones de no cambiarles drásticamente la comida. Y en cuanto a lo que es hidratación, de igual forma, o sea, se sigue manteniendo esto de la hidratación. Igual ellos van a sudar aquí, no es que no van a sudar, entonces tienen más bien, incluso ellos, lo que se les recomienda es un poco más de bebidas hidratantes. ¿Por qué? Porque tienen carbohidratos, tienen azúcar y eso les va a ayudar un poco en lo que es el tema este de que les coge la altura que se conoce comúnmente, entonces les va a ayudar incluso a un mejor rendimiento. Entonces a ellos sí se les recomienda en la hidratación luego del entrenamiento continuar un poco con lo que es la bebida energética, hidratante, pero no energética. Perfecto. Acá me dicen, por ejemplo, hay chicas, el caso nuestro, ¿no? Que dirigimos damas, es más común en damas que en varones, que te dicen que ellas a la mañana no desayunan, porque si desayunan le hace mal. No sé si lo habrás escuchado más de una vez, ¿sí? Sí. ¿Cómo corregimos eso? Porque no es tan fácil esa situación. Ella, por Ya. ejemplo, vos le decís, no, hay que desayunar, y desayunan y después se sienten mal, no rinden lo que tienen que rendir. Ya, bueno, ahí vamos a lo que sería un tema de a qué hora van a realizar la actividad deportiva. Si es que ellos realmente antes, digamos, en la competencia les tocó el partido de las 8 de la mañana y no les gusta desayunar a esa hora, pero se les recomienda lo que decíamos, la ingesta de la fruta. O del Entonces azúcar. la fruta, yo creo, o del azúcar, exacto, una hora antes, entonces van a tener que comer eso y aparte van a tener que hacer una variación, que sería la concentración del almuerzo y la merienda. Si bien el almuerzo está contemplado hasta un 35% y la merienda hasta un 30%, podemos variar eso, es decir, la porción más grande puede ir en la merienda para que obviamente nuestro organismo se prepare y tenga sus reservas energéticas para gastar la energía al día siguiente. Y más el azúcar que ella va a recibir para poder generar la energía inmediata, pues va a compensar esto. Y obviamente terminado el encuentro deportivo, pues todos se mueren de hambre luego de un entrenamiento o de una competencia, entonces ahí se va a tratar de compensar este desayuno que fue, digamos, dejado de lado, que se saltó la comida. Entonces se puede hacer esa opción. Bien, otro temita. Bueno, yo tengo la costumbre de controlar el peso, lo hago aproximadamente cada 2 meses, ¿sí? Peso, altura. Y bueno, después viene un tema complicado por el tema, como vos decías, ¿no? De modismo, de la parte social, etcétera, etcétera. ¿Cómo llegarle al atleta para que no se sienta, no sé si la palabra sería ofendido, mal, con el tema de decirle, mira, estás un poco excedido, etcétera, etcétera? Yo sé que hay una tabla. Yo por ahí la tengo, la tabla, donde, bueno, dice, de acuerdo a esta altura, deberías pesar tanto, ¿no? En algún momento yo sí, exactamente, yo entregaba la tabla y, bueno, lo único que hacía era informarle sobre el peso. Pero nosotros, ¿cómo podemos ayudarle en esa situación? Bueno, yo creo que principalmente recalcarles que lo que están comiendo, consumiendo ahora va a repercutir en su futuro. Entonces es lo que decíamos que en las consideraciones psicológicas les poníamos justamente esto de que darse cuenta de que todo lo que están haciendo ahora van a ser riesgos para el futuro. Entonces, si ella ahorita está excedida de peso por decirte, 15 años y ya tiene un sobrepeso, entonces quiere decir que cuando tenga 20, 30 años puede estar ya teniendo una obesidad, puede tener una diabetes, una hipertensión. Entonces, obviamente, si es que ellas no se cuidan o ellos no se cuidan, nadie les va a cuidar. Entonces es una forma de estimular, o sea,
hay que ser medio tinosos, al menos con las mujercitas que son las que se van a sentir mal y van a decir, ah, no me está diciendo gordo o algo así. Recalcarle eso, que incluso porque ella, pues sentirse bien ella, guapa ella y todo ella, pues realmente tienen que considerar eso. Pero sobre todo recuerden eso de que todo lo que están consumiendo ahora van a tener repercusiones en lo que es su futuro. Perfecto. Hay desequilibrios, bueno, que tienen digamos, un contexto psicológico, ¿no? Como la bulimia, la anorexia. ¿Podrías indicarnos cuáles son los síntomas que nosotros podemos llegar a observar para poder ayudarle, ¿no? A la familia o al chico para hacer el diagnóstico? Ya, en cuanto a lo que es bulimia, pues es autoprovocarse el vómito. Entonces, ustedes lo que pueden ver en ellos es que uno van a estar decaídos. ¿Por qué? Porque al autoprovocarse el vómito van a estar deshidratados. Entonces van a estar decaídos, van a notar que si tal vez, por ejemplo, un cumpleaños, tú que eres acostumbrado a celebrar con las chicas, come la tosta y se va corriendo al baño, ya es que es un síntoma Hay que de que puede sospechar. estar yendo, Por lo hay menos que tener... estar ajá, entonces podemos ver eso, ver, tienen sentimiento de culpabilidad, por ejemplo, en vez de decir comen y es, ay, no, es que comí mucho y ese tipo de cosas, entonces podemos estar hablando de lo que es una bulimia. En cambio, anorexia es que no va a comer nada, no te quiere comer nada, esta va asociada a tener una mala percepción de su morfismo, entonces, según ellas están flaquísimas, total están, y según ellas están gordísimas, entonces eso nos ayuda mucho a diferenciar también eso, entonces no quieren comer nada, de nada, de nada, entonces es la diferencia principal entre lo que es bulimia y anorexia. Entonces esos tipos de síntomas les tienen que poner en alerta, que ustedes empiecen a ver que empiezan a bajar exageradamente de peso, entonces obviamente algo está pasando. Entonces esos son los síntomas que deberían tener presentes. Perfecto. Chicos, ¿hay alguno que quiera hacer alguna pregunta, por favor? A ver, creo que hay una pregunta. A ver, dice, una pregunta. ¿El deportista de cualquier disciplina deportiva al momento de la competencia puede ir controlando sus energías para poder cumplir o terminar una competencia? No, realmente eso de las energías no puede controlarse, es algo involuntario. Es lo que les explicaba bien en los tres sistemas, el primero actúa hasta los 30 segundos, el otro hasta la hora y luego de eso ya va a descomponerse las grasas. Lo que sí puede tal vez es prepararse para, entonces por eso ve el objetivo de la nutrición y cómo irle teniendo poco a poco para que llegue a tener. Entonces ustedes durante el entrenamiento, si es que ustedes ven que sus atletas tienen o llegan, yo que sé, a la hora, ya les ven cansados y ustedes ven que necesitan más rendimiento, pues tal vez no está ingiriendo los suficientes carbohidratos para producir unas buenas reservas energéticas que les permita estar activos durante su deporte, o sea, no les permite rendir todo lo que ellos deben rendir. Entonces, más bien tenemos que ir adecuando poco a poco la dieta para que pueda llegar al rendimiento óptimo de cada chico. Perfecto. Hay muchas veces que se dice que los chicos que han tenido déficit alimentario de bebés, ¿sí? Después hay cuestiones, no sé, se me ocurre ahora, ¿no? Intelectuales, cuestiones físicas o lesiones repetitivas que no se pueden llegar a corregir. ¿Es cierto? O sea, a pesar que yo después equilibre la dieta, no sé, se me ocurre ahora un caso, ¿no? Saco a un chico de una pobreza extrema y ya desde los 10, 11 años le acomodo su dieta. Todo lo anterior se puede recuperar. Realmente es muy difícil recuperar todo eso. Hay casos en los que sí se recuperan, por ejemplo, hay casos de voleibolistas, incluso en Arazoy, que sí, que les trajeron, les dieron y todo eso, pero es con un seguimiento estricto y con mucha cooperación. Pero es muy difícil y sí, obviamente, por ejemplo, hay malformaciones desde el útero, por ejemplo, el déficit de crecimiento intrauterino es algo que va a repercutir mucho en lo que es estatura, por ejemplo. Entonces, por más que la mamá le dé hormonas, que le dé no sé qué, muchas de las veces no se llegan a corregir. O sea, todo depende de la reacción del organismo de cada uno.
Perfecto. Es bien individual, digamos. Ujú. Ahí está. ¿El no consumo de la leche materna sí le afecta? El consumo de la leche materna es primordial más para crear defensas en los chiquitos. Pues obviamente ellos salen a un mundo donde no conocen nada, donde no tienen enzimas preparadas. Entonces, la leche materna tiene un montón de inmunoglobulinas que les va a ayudar a empezar a formar todo su ser, que es tan chiquito, no es maduro, es muy inmaduro, entonces le ayuda mucho a lo que es la formación. Entonces, por eso se va activando la comida poco a poco, Claro. eh, para que vayan cogiendo todo lo que son enzimas y poco a poco y no les cause enfermedades a futuro. Esa es la importancia de la leche materna. Pero decir que pues no, porque no tomo leche materna, no va a crecer o algo así, no, porque tenemos las leches de fórmula, que incluso ahora tienen muchas más vitaminas, muchas más concentraciones, o sea, son mucho mejores incluso que la leche materna, entonces realmente es así, pero siguiendo el proceso, obviamente, de la inducción de la alimentación en las edades, no porque toma leche de fórmula le voy a dar carne a los 3 meses, Claro. entonces ahí obviamente vamos a dañar el organismo de recién nacido. Hay un poco de mito con eso, que no te dicen, no, si no toma la leche materna se va a enfermar, eso son mitos. ¿Sí? Sí, sí, son mitos, Perfecto. pero sin embargo en lo que sí les ayuda y ninguna otra leche les ayuda es en lo que es la formación de inmunoglobulinas, que es el sistema inmunológico. Sí fortalece bastante el sistema inmunológico la leche materna. Perfecto. Gustavo Gavilanes de Quito pregunta, ¿qué tan buenos son los hidratantes naturales? Ya, bueno, depende. Ahí hay que ver que realmente no desconozco cuáles son los naturales. Por ejemplo, si me pueden decir uno para poder responder, pero dependería de la concentración de carbohidratos, de la concentración de electrolitos, porque hablamos que todo eso hay que reponer y mantener durante la actividad deportiva. Entonces sería de más bien ver en la etiqueta si es que contiene, no contiene y qué contiene para poder ver si es que es efectivo. Si es que tiene hidratos de carbono que les van a proporcionar energía, pues obviamente puede consumir. Y si va a tener lo que serían eh, electrolitos, también obviamente le va a servir para reponer y evitar la deshidratación. Me preguntan también por el tema de estos edulcorantes, como por ejemplo la stevia, la sacarina, etcétera, etcétera. Al final, si uno consume cambiando el azúcar, ¿no? Por ese tipo de elemento, ¿es malo? Bueno, hay sustancias que sí no son malas, más que nada, o sea, a futuro como son adictivas. Todos los endulcorantes como la stevia, como la sacarina, todo eso son adictivas. Entonces, más bien es difícil luego dejar de consumirlas. Entonces, lo que se recomienda es, en vez de ingerir el azúcar refinada, que sería la blanca, se puede consumir lo que es azúcar morena, panela. Entonces, es preferible eso a todas estas sustancias endulcorantes. Perfecto. Me dice, más que naturales, son hidratantes caseros. Yo calculo que debe ser, por ejemplo, pongo un agua, ¿sí? Exprimo 2 naranjas, pongo unas 2 cucharaditas de azúcar y media cucharadita chiquita de sal, ¿sí? Es bueno utilizar eso porque había un entrenador que a mí me recomendaba eso, primero porque era más barato y segundo porque era más natural. Sí, no, sí es recomendable. Entonces, ese tipo de sustancias sí, sí son recomendables. Obviamente son más naturales y obviamente van a dañar menos el organismo. Incluso la absorción del azúcar, por ejemplo, poniendo panela en el agua es más rápida que la absorción del azúcar o de los carbohidratos que vienen en los hidratantes artificiales. Perfecto. Y Ahora, más o menos, vos me podrías dar una fórmula, vamos a decir, mira, esto es lo que podés consumir, más o menos, preparar 1 litro de algo, no sé, algo ya, natural. lo que es recomendable, o siempre se ha recomendado, es el agua con panela, limón y bueno, yo ponía una cucharada de sal en 1 litro de agua, Perfecto, en 1 litro. en 1 litro, sí. Perfecto. Bien, ahí como para que los chicos escuchen.
Ahora, lo Sí, que pueden hacer también es, en vez de poner sal, tal vez si tienen suero oral en sobre, poner una cucharada del suero oral también. perfecto, muy bien. Eso te iba a preguntar sobre el consumo del suero oral. ¿Es solamente, o sea, no una indicación terapéutica, sino que se puede consumir en una competencia? Sí, sí se puede consumir. ¿Por qué? Porque se pone líquidos. Ahora, el suero oral hay de diferentes concentraciones. Entonces vamos a tener las hipertónicas, las isotónicas entonces lo recomendable es un suero isotónico, no un Isotónico, hipertónico. perfecto. Pau, Ajá. ¿te puedo pedir que deje de compartir así te vemos? Ya. Listo. No, no, para que la gente por ahí, ahí está. Bien, vamos a suponer, vos deportista, ¿sí? Vas a competir a, no sé, a Guayas, ¿sí? Y tenías 18 años. Decime más o menos para ser bien práctico. Un día de competencia te tocó, generalmente en Guayas te ponen el partido más difícil a las 2 de la tarde, ¿sí? Si es en Azuay, es decir, en la sierra, te ponen el partido a las 8 o 9 de la noche porque hace frío, porque son las condiciones naturales donde, entre comillas, ¿no? Uno saca ventaja, ¿no? Con respecto al rival. Te toca ir a jugar a Guayas, el partido a las 2 de la tarde. ¿Cómo sería un día normal tuyo para esa competencia? ¿Te levantás a qué hora? ¿Qué consumís? Hasta llegar a la competencia y terminar el día. Ya, si consideramos eso, entonces obviamente me levantaría sería 7 de la mañana, desayunaría a las 7:30. Bueno, dependiendo que sea el desayuno, si estamos en la costa, eh, tal vez pediría patacones con queso y un vaso de jugo. Eh, a media comería una fruta más o menos a las... Perdón, no sería recomendable no desayunar. Por ejemplo, decir, No, no, quiero dormir más. No, no, es perfecto. preferible desayunar. Perfecto. Sí, Así ahí después se más vayan a bien, acostar. Si se quieren ajá, acostar, sí, bien. ajá, Bien. sí, entonces ahí podemos hacer una colación a media mañana, considerando que es a las 2 de la tarde y más o menos la comida se digiere entre 2 a 4 horas, entonces el almuerzo no sería un almuerzo como tal, realmente de ahí se recomendaría una colación igual un poco más grande, o sea, la pequeña hablamos de una sola fruta y eso, una colación un poco más grande, por ejemplo, un yogur con granola, y con eso, faltando una hora antes, se ingeriría esta colación. Luego de eso, se regresaría, se competiría y iría la reposición, que sería el Perdón. almuerzo que nos Mirá, saltamos. te voy a preguntar una locura. ¿Tiene que ver si ganaste o si perdiste? Porque a veces los estados de ánimo no son iguales. Perdiste un partido súper importante, las chicas están llorando. Si no, no quiero comer. Te pasa eso. A O lo mejor. sea, eso puede pasar, o sea, Sí. psicológicamente, obviamente, si es que yo estoy desanimada, no voy a tener ganas de comer, o a otros les pasa lo contrario, que tienen todas las ganas de comer. Entonces, pero sin embargo, tienen que recordarles que ellos están en una competencia, y si están en una competencia, necesitan ingerir el aporte energético para poder rendir. Si es que no rinden, entonces es en vano. Entonces, tienen que de cierta forma ver métodos o comidas que sean del gusto de ellas o de ellos para que así puedan ir ingiriendo y no se salten las comidas. Realmente lo primordial es que no se salten las comidas. Sí, bueno, terminaste de competir. Terminó el partido a las 4 de la tarde. ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue? Termina el partido a las 4 de la tarde y ahí Ganamos, vamos a la ya final. Sí. ganamos, entonces nos vamos y obviamente ya como mi porción grande, que sería en este caso, como estamos en competencia y ya dura un partido 2 horas, entonces tengo que reponer. Entonces ahí sí los carbohidratos del medio plato, como decíamos en la foto, Perfecto. y el otro dividiría para proteínas y ensalada. Bien. Luego de eso, para la noche, obviamente, si ya comimos a las 4:30, 5 de la tarde, una porción grande, ya no vamos a tener hambre, entonces sería solamente una colación, pero sostenible. Perfecto. Entonces Y después puede ser un sándwich, algo así. está. Y otra cosa que es muy real en las competencias nuestras. No es lo mismo el baloncesto que el voleibol, porque el baloncesto tiene un horario de inicio y de terminación, ¿sí? Y generalmente los horarios se respetan. Ahora, cuando vamos al deporte nuestro, que es una locura, por eso tiene tanto problema con la televisación, porque un partido puede durar 50 minutos como puede durar 2 horas y media. Entonces, a vos te dicen, no sé, te dan el horario y te toca jugar a las 4 de la tarde.
Entonces vos, como corresponde, como entrenador responsable y plantel responsable, a las 3 de la tarde estás ahí, ¿sí? Y resulta que el partido anterior del anterior duró 2 horas y media. Y el partido anterior va a durar otras 2 horas y media. Entonces vos hiciste la última comida como correspondía, llevaste el horario, todo, la dosis correspondiente de hidratación, y los partidos se siguen atrasando. Entonces quedamos con la duda, nos miramos así, ¿qué hacemos? ¿Comemos o no comemos? Entonces está esa duda. ¿Qué recomendás ahí? Porque a veces, a nosotros una vez terminamos un torneo a las 2 de la mañana a jugar, y sin cenar, porque el partido estaba puesto creo que a las 9 de la noche, una cosa así. Se fueron atrasando todo y terminamos tardísimo. Claro, bueno, ahí lo que sería, ya, por ejemplo, me dice si el partido era a las 9 de la noche, pues la cena tenían que haber hecho a las 6 de la tarde, más o menos, ¿ya? Entonces ahí puede ser. En cambio, si es que es solamente, digamos, unas 2 horas de retraso, ya, por ejemplo. Entonces, digamos, como me dices, el partido era a las 4 de la tarde, entonces llegaron a las 3 y almorzaron a la 1, por ejemplo. Y les va a tocar competir a las 6. Entonces ahí es importante tener las colaciones con azúcar. Entonces, 1 hora antes, calculando, ustedes ya más o menos ven. Entonces, si ya está en el segundo o en el tercer set más o menos, se les pudiera dar ya la colación, que sería una fruta o algo que tenga azúcar para que puedan rendir los chicos. Y durante el ejercicio, pues ahí van las bebidas energéticas que les van a ayudar bastante, y terminado el ejercicio, obviamente van a hacer la comida fuerte. Perfecto. Chicos, ¿alguna preguntita más por ahí? Buenas tardes. ¿Cómo le va, señor? Un gustazo de ¿Cómo le va? Un gusto. Igualmente. Doctora, buenas tardes. Hágame, porque yo tengo una duda puntual. Mi nena entrena con Leo y desde hace unos 2 años detrás ellos entrenan por la tarde, 6:30, tipo 8:30 están llegando a la casa. Entonces, usted hablaba de los horarios, de la comida, de la alimentación y las porciones. Eso está claro, más o menos. Pero, por ejemplo, ahora mi nena tiene 12 años y entrena de 6:30, tipo 8, 8:30, que hasta que se enfríen y eso. La comida, lógicamente, yo le doy algo. ¿Cuál sería lo recomendable? Antes del entrenamiento y, lógicamente, después, porque la hora de la merienda ella se pierde cuando nosotros estamos merendando. Pero lo que dice, si comen mucho se van a engordar y si no, van a tener un desequilibrio. ¿Cuál sería lo ideal en este caso? Ya, ahí lo recomendable es como hacíamos más o menos, no sé si se acuerdan en la foto, prácticamente se les dividía más para la porción de lo que serían vegetales. Entonces lo que podemos hacer es una carga de carbohidratos en el almuerzo. Entonces vamos a dividir igualmente el plato a la mitad y la mitad van a ser los carbohidratos y los vegetales y la proteína igual mitad, mitad, ¿ya? Y para la merienda vamos a cambiar. Entonces ahí lo que hacemos es cambiar los vegetales, van a ser lo que eran los carbohidratos, es decir, vegetales y legumbres para la mitad del plato, los carbohidratos solamente 1/3 y la proteína seguiría siendo el otro tercio. Entonces se hace esa consideración, ¿para qué? Para que tenga reservas energéticas que ella pueda quemar durante su ejercicio, que en este caso sería más o menos de 6 a 8 de la noche, de la tarde, y obviamente después pueda reponer esta reposición no sea muy grande y no se vea afectado el peso de su nena. ¿Y es recomendable tal vez un vaso de leche ya para dormir o no sería tanto? Realmente, o sea, si es que ella puede tomar la leche como una colación o como acompañante terminada la comida, pero sí es importante que coma. O sea, recordemos que ellos están en crecimiento y es importantísimo que tengan todos los nutrientes y supóngase las proteínas, es principal para lo que es formación de estructuras. Entonces, obviamente, si es que ella no come la suficiente proteína al día, entonces vamos a tener un déficit y pueda afectar en su crecimiento, en las lesiones también les va a afectar bastantísimo. Entonces, realmente lo ideal es que no se salten las comidas. Haciendo esos ajustes, como le digo, por ejemplo, los carbohidratos, que es lo que más en exceso se va a ver reflejado en el peso, entonces podemos concentrarle en la comida anterior al entrenamiento y luego bajar la porción para que no se vea afectado en el peso. Muchas gracias, muy amable. Pau, tocaste el tema del café, ¿sí? Muchos dicen que una concentración determinada de café puede saltar en el control antidoping, ¿sí? Bueno, nosotros generalmente
muy pocas veces nos tocó el control antidoping, pero nos ha tocado. ¿Hasta cuánto se puede consumir de café previo para que no salte? Y si es bueno o es malo el café en los deportistas. Bueno, como hablábamos, durante la competencia es preferible no. ¿Por qué? Porque la cafeína es un estimulante. Entonces, como justo les hablábamos de las bebidas energéticas, entonces va de la mano con eso. Si va a acelerar nuestro metabolismo, va a acelerar nuestro corazón, nuestro ritmo cardíaco, entonces obviamente va a significar un riesgo. Entonces, durante competencias es preferible no consumir lo que es cafeína, aparte de que les puede dar el doping positivo. Entonces es preferible no. Entonces en vez de tomar café pueden tomarse un té de cualquier agüita, sea cedrón, manzanilla, cualquiera de estos, o el jugo. Entonces realmente es preferible evitar todo lo que son estas sustancias por el aceleramiento que puede causar en nuestro organismo. ¿Y sabés cuántas tazas de café o cuánto se debe consumir para que salte o no salte? Porque yo conozco deportistas que consumen café antes de la competencia. ¿Hasta cuándo no salta? ¿Serán 2 tazas, algo por el estilo? Ahí sí me fregaste, eso sí no me sé. Ok, perfecto. Pero sí es lógico que lo que vos decís, o sea, que acelera el tema de los latidos cardíacos y que es complicado, ¿no? Sí, eso sí. Por eso no se recomienda el consumo de todos estos energizantes que tienen cafeína, taurina y todo eso. Perfecto. Chicos, ¿alguna pregunta más? Por favor, anímense. Qué clara que fuiste, Paola. Nadie te quiere preguntar. Pero ya encontré lo de la cafeína, me puse a buscar. Qué grande, ¿eh? Dice que el límite es 12 microgramos por mililitro de orina, es decir, que un atleta de 80 kilos no debe tomar más de 3 cafés antes de cualquier competición. O sea que una chiquita, por ejemplo, 2 tazas ya saltaría. Te digo porque se ha dado de alguna competencia nuestra que ha saltado, o sea, que han ido a hacer el control y lo primero que dijeron, ¿tomaste café? Le preguntaron. Y yo digo, ¿por qué el café? Y era por esa situación. Sí, con una pequeña, una adolescente, obviamente con 2 tazas de café ya le va a dar doping positivo. Bien, con respecto a los jugos, ¿cuál es el jugo que más, digamos, más beneficioso es para tomar? ¿El de qué fruta? ¿O es una mezcla, por ejemplo, una mezcla de tal y tal? Realmente depende del gusto. Entonces, supongamos, el de naranja es muy bueno porque pues el aporte de vitamina C va a potenciar el sistema inmunológico y todo. Entonces, depende mucho de gusto. Realmente en eso no hay problema porque todas las frutas, todas van a tener diferentes... Por igual. Diferentes vitaminas, incluso... la vitamina C también es antioxidante, entonces sí les puede ayudar en lo que es la eliminación de sustancias tóxicas luego de haber hecho la actividad deportiva, evitas contracturas musculares. Entonces, todo lo que tengan antioxidantes del kiwi, por ejemplo, es una buena opción, pues la vitamina E que aporta y todo eso, entonces sería bueno tener presente esto de las sustancias antioxidantes para el consumo de jugos. Perfecto. Bien, si no hay más ninguna pregunta, la vamos a desocupar a esta chica. ¿No hay más ninguna pregunta, chicos? A ver si se anima alguien más. ¿No? Muy bien. La modalidad es así, Pau. Yo voy a presentar al disertante del día miércoles, ¿sí? Y después te dejo la pantalla para que te despidas. Yo, de corazón, muchísimas gracias. Muy útil tu charla, ¿sí? Porque aparte fue súper práctica. Y bueno, realmente esto aporta muchísimo para todos nosotros. Te mando un abrazote enorme, ¿sí? Y de nuevo, esperamos que ante nuestro pedido regreses a disertar porque realmente vale la pena escucharte. Bien, chicos, el día miércoles va a estar con nosotros el profesor Alfredo Santori de Rosario, ¿sí? Un gran entrenador, un referente, un gran docente también, que va a hablar sobre un tema que es especialista, ¿sí? Es un tema específico de él, que es formando entrenadores. Como él hizo docencia, hace docencia constantemente, aportándole a la materia, ¿no? De voleibol en el profesorado, va a tocar este tema específicamente. Así que bueno, los espero. El horario es el mismo, 16 horas de Ecuador, 18 horas de Argentina. Un gran abrazo a todos y los dejo con Paola para que se despida de ustedes. Gracias, Paulín, de nuevo.
No, muchas gracias, Leo, a ti por la invitación. Un gusto poder ayudarles. Espero que les haya servido. Y bueno, pues cualquier duda o cualquier cosa que necesiten, estoy a sus órdenes para poderles ayudar y compartir los conocimientos. Muchas gracias y un abrazo. Gracias, Pau. Chau, chau. Chau, chicos. Chao, Gracias. cuídense. Un gustazo.